Cualiteotlac. Bueno, Cualiteotlac significa buenas tardes. Y hoy vamos a ver el tema de pertinencia del gráfico. Y entonces, cuando estamos hablando de pertinencia del gráfico, estamos hablando de qué gráfico le podría corresponder a cada uno de las hipótesis o cada una de las representaciones que nosotros quisiéramos llegar a tener. Y entonces, para eso, nosotros lo que hicimos fue hacer un artículo para ustedes, amigos, y déjenme ver dónde lo tengo. Déjenme ver dónde lo tengo. Está aquí exactamente. Y entonces, déjenme mostrarles este artículo. Entonces, el artículo está exactamente aquí. Y aquí vemos este artículo que le llamamos la pertinencia e impertinencia de los gráficos en investigación clínica. Este está publicado en la Revista de Alergia de México. Nada más le ponen así tal cual fue publicado en el 2020, Revista Alérgica 2020 como tal. Y entonces solamente le ponen Rivas Ruiz y pertinencia y pertinencia del gráfico. Y entonces en este artículo, lo que nosotros intentamos ayudarles es poniendo qué análisis es el que le corresponde a cada uno de ellos. Entonces voy a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo un análisis univariado, es decir, un análisis descriptivo, y mi variable es cuantitativa con distribución normal, entonces yo tendré que utilizar un gráfico de barras de error simple. Pero si el gráfico es una variable cuantitativa de libre distribución, tendría que utilizar cajas y bigotes. Y entonces, aquí lo que haría sería ejemplificar un poquito qué es lo que estoy intentando decirles. Y entonces, en esta circunstancia, vean ustedes, en el primer ejemplo, si yo quisiera solamente graficar, digamos, índice de masa corporal, lo podría graficar de todas estas maneras posibles. ¿De qué depende? Bueno, depende de lo que yo quiera decir. Si yo quiero encontrar, si yo no quiero demostrar diferencias, es decir, que los grupos son iguales, lo más probable es que yo ocupe la desviación estándar, es decir, la media y las medidas de tendencia central más las medidas de dispersión. Nosotros buscaríamos esta desviación estándar para no mostrar diferencias. Vean ustedes que aquí siempre se ocupa la media como medida de tendencia central y lo único que cambia son las medidas de dispersión. Cuando estoy hablando de error estandarizado e intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, que pudiera ser del 95 o pudiera ser del 99%, luego entonces lo que ocupo en este caso serían estos intervalos de confianza para mostrar diferencias. Si los datos no tienen distribución normal, entonces se utiliza este otro gráfico que le llamamos cajas y bigotes, en donde tenemos la representación del 50% de la muestra con el percentil 75, la mediana y el percentil 25. Los bigotes representan como dos desviaciones estándar, es decir, percentil a 25 y percentil a 5. Pero muy bien, vayamos a ver ahora las tareas. Por ejemplo, vamos a ocupar la tarea de Mariana López. Entonces, en esta tarea de Mariana López, lo que nosotros tenemos son variables que son, por ejemplo, masculino y femenino. Una de las cuestiones que nosotros habíamos platicado es que en estas características demográficas de la población, no pongan masculino y femenino, solamente pongan uno. Entonces tendría la N, está bien poner aquí el porcentaje y solamente pondríamos uno de los valores. Sin embargo, donde correspondería esto que estamos hablando es la edad media. Entonces, aquí lo que le hace falta es la medida de dispersión. En este caso, si alguien quisiera graficar, entonces la edad media sería edad media más desviación estándar. Entonces, le correspondería este gráfico, que sería el gráfico de barras de error. Muy bien, ese sería el ejemplo de Mariana López. Pero intentemos buscar otro ejemplo más, a ver si podemos encontrar uno más por aquí. Paloma Macías no mandó la tarea. Verónica Méndez. Entonces, Verónica Méndez lo que quiere estudiar son la funcionalidad y calidad de vida en mujeres con menopausia en el primer nivel de atención. Este estudio es buenísimo.
Este estudio lo que pretende es buscar cuál es la asociación entre la función familiar y la calidad de vida en mujeres que tienen menopausia. Es una pregunta completamente relevante. Y entonces, vean ustedes cómo tiene edad media más desviación estándar en años. Aquí está perfectamente bien descrita las características sociodemográficas en mujeres con menopausia. Cumple con todos los requisitos para hacer una gráfica. Y entonces, ella pone aquí la edad media y entonces le correspondería totalmente este gráfico como tal. Muy bien. Pero ahora veamos gráficos, otros gráficos, como por ejemplo, ya habíamos hablado de Boxplot, tenemos otras opciones más que las podemos adquirir, por ejemplo, si estamos en R Project, por ejemplo, si estamos utilizando Jamovi de R, entonces podemos ver estos otros gráficos que le llamamos gráficos de violín. En los gráficos de violín vemos que podemos graficar la mediana nuevamente, que sería este valor de aquí de medio, la percentila 25, la 75 y podemos ver hacia dónde se distribuye la muestra, ¿no? Entonces, esta es otra forma de presentarlo. Ahí está el gráfico de Pi. Yo no recomiendo el gráfico de Pi en ninguna de las ocasiones. Sin embargo, no podríamos decir que es un gráfico bastante común. Quiero decir común, pero quiero decir bastante popular. Sin embargo, como no nos presenta estas medidas de dispersión o intervalos de confianza entre la proporción, entonces yo recomendaría que en lugar de utilizar estos gráficos, entonces ustedes pudieran utilizar algunos otros gráficos como este otro, un histograma de frecuencia para presentar las lablas, ¿no? Y y en otra ocasión, nosotros podemos presentar los gráficos de barras agrupadas. Estos gráficos de barras agrupadas, entonces, nos permiten mostrar la cantidad de vivos muertos en un mismo gráfico. ¿Cuándo utilizamos este gráfico de líneas? El gráfico de líneas lo utilizamos cuando queremos ver las tendencias alrededor del tiempo. En este caso estamos viendo las de funciones de forma mensual durante 9 meses y entonces vemos cómo tenemos estos picos en febrero y en abril. Entonces podríamos nosotros decir que tiene una connotación que tiene que ver con el tiempo o que tiene que ver con la temporalidad. Voy a seguir adelante calificando las tareas, en este caso, voy a seguir adelante con Mariana López, y entonces, con Verónica Méndez, perdón, y entonces Verónica Méndez hace una asociación entre funcionalidad y familia. Entonces, esta tabla, que podría ser la tabla 2, está bien que pongan funcionalidad versus no funcionalidad, pero no está bien que lo contraste con buena y mala calidad de la familia, sino que aquí tendría que contrastarlo con todas las características, todas las características que se presentaron de este lado. Es decir, la escolaridad, la ocupación, el estado civil, etcétera, etcétera. Y entonces, en esta ocasión no lo lograron. La última de los gráficos, o sea, la tabla 3, que tendría que ver ya con el estado final, muchas de las ocasiones se grafica utilizando funnel plots. Ahorita vamos a ver un funnel plot, pero antes de ver el funnel plot, lo que podríamos hablar es este gráfico que habíamos platicado de tendencia. Aquí, este gráfico no es el apropiado. Aquí está hablando de la tipología familiar. En este gráfico hubiera sido más conveniente que hubiera graficado no como estas líneas, porque parecería que tiene una tendencia, sino que se debería de haber graficado con un histograma de frecuencia simple. Entonces, el histograma de frecuencia simple nos habría demostrado algo así parecido a este valor, ¿no? Entonces, en donde vemos los tipos de familia y podríamos haber contrastado perfectamente bien a este grupo. Como por ejemplo en este gráfico, ¿no? Ahora, cuando tengo estos gráficos donde tienen cero, o sea, donde las variables tienen cero, entonces a veces es mejor no utilizar este gráfico que es de comparación de un grupo con el otro, ¿no? Y entonces
Vean ustedes cómo aquí estamos con el ciclo evolutivo de procreativa versus algo, ¿no? No sabemos qué está presentando. Entonces, este gráfico no cumple con los requisitos que nosotros habíamos platicado. Cuando estamos contrastando dos grupos, vean ustedes, aquí estamos contrastando dos grupos, si es una variable cuantitativa libre de distribución normal, entonces sería nuevamente unos gráficos de error, intentando utilizar los intervalos de confianza del 95. Si los intervalos de confianza del 95 se tocan entre los grupos, digamos, está tocándose este intervalo de confianza del 95 con este, entonces decimos que no hay diferencias. Si los intervalos de confianza del 95 no se tocan, es decir, digamos que esta media estuviera más arriba como por aquí, y no se tocan los intervalos de confianza, ahí es cuando decimos que es estadísticamente significativo. Entonces, vean ustedes cómo nos sirven muy bien estos gráficos. Lo mismo sucede con cuando no tienen distribución normal. Entonces se utilizan box plots o gráficos de cajas en donde los contrastamos unos con otros. Aquí no aplica eso que habíamos mencionado de los intervalos de confianza, que se tocaran los bigotes, que se tocaran estas dos particularidades, porque en el caso de las diferencias de medianas, lo que tengo que ver es que no se toquen estas medianas, perdón. Aquí me fui del artículo, no se toquen estas medianas. Entonces, aquí sí requiere que en la parte de arriba le pongamos si es estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo. Y entonces, podríamos ahora, en el ejemplo que habíamos puesto hace rato de funcionalidad presente-ausente, que es una variable dicotómica, lo que nosotros procuramos es que utilicen este gráfico que le llamamos gráfico de árbol o forest plot en inglés. Y entonces aquí podemos contrastar obesidad y o diabetes con su intervalo de confianza. Sin embargo, aquí estas variables lo que intentan es no estar cerca del 1. Lo que intentan es no estar cerca del 1. En el momento que tocan el 1, decimos que no es significativo. Hay un montón de videos para que ustedes lo vean con calma, pero lo que sí les puedo decir es que cuando tengo un análisis secundario de una tabla de 2 por 2, entonces este gráfico podría ser el mejor de los gráficos. Ahora, cuando estoy haciendo análisis de correlación, los análisis de correlación, el mejor gráfico sería este gráfico que le llamamos gráfico de dispersión. En este momento estamos evaluando el volumen expirado forzado del primer minuto contra el valor predicho del primer minuto. Y entonces aquí vemos una regresión lineal que puede ser directamente proporcional, indirectamente proporcional o sin asociación. Y finalmente, el gráfico de riesgos proporcionales de Cox, que sería el modelo multivariado de los análisis de supervivencia que tenemos aquí arriba. Y vean ustedes que la diferencia uno con el otro es que el gráfico de supervivencia de Kaplan y Meyer lo que nos da son estos valores descensurados, o sea, una bajada de aquí es el evento y nos da los valores censurados. Y entonces eso no lo tiene el gráfico de Cox, ¿no? Y entonces entre estas puede haber también algunos errores o problemas de manipulación. Vamos a ver, problemas de manipulación. Entonces, muchas ocasiones a los autores se les antoja cambiar los ejes. En este caso, el eje, cuando estábamos hablando de A, vemos el IMC al final de los participantes. Y vean ustedes cómo son los mismos datos, 26.5, 27.1 y 26.9, ¿cierto? Si los autores hubieran respetado esta regla en donde tenemos que tener este fijo en 35, es decir, tener aproximadamente unos 10 valores más arriba para que se vea más, no habría diferencia. Sin embargo, si yo le bajo la escala, vean lo que sucede. Parece que son completamente distintos. Y lo mismo sucede cuando estoy ocupando un gráfico que no corresponde. Ejemplo, esta es una variable cuantitativa. Si yo encuentro que esta variable cuantitativa
yo podría decir que el tratamiento 4 tiene mejor efecto. Pero cuando ocupo el gráfico apropiado, en este caso, un box plot porque no tiene distribución normal, vean ustedes que las medianas todas están exactamente iguales y la falsa percepción del tratamiento 4 solo se debe a la dispersión de los datos, no al efecto de la mediana. Nuevamente, ahora, cuando estamos representando toda la evolución, es muy común que la gente aquí corte la variable cuando le conviene, ¿no? Aquí se cortó digamos que a la semana 6. Y este corte a la semana 6 impidió ver que los demás datos regresaban, es decir, que tenía el mismo efecto. Y entonces las conclusiones es que seleccionar el gráfico es igual de importante como seleccionar la prueba estadística apropiada. Y entonces vamos a revisar ahorita un poquito más de sus trabajos, ¿no? Y entonces aquí tengo otro gráfico más. Voy a regresar al de Mariana López. Y entonces aquí platicábamos cómo tendríamos que ser explícitos. Aquí no alcanzamos a ver cuáles fueron los gráficos más apropiados, pero el gráfico más apropiado quizás entre la relación entre funcionalidad familiar y apoyo social, casi siempre podríamos hacerlo dicotómico para poder hacer estos gráficos de forest plot que habíamos visto hacer. Entonces yo pondré aquí, por ejemplo, funcionalidad disfunción moderada contra disfuncional, ¿no? Entonces podríamos hacer dos grupos o podríamos agrupar funcionalidad contra disfunción moderada y después normal contra bajo. Entonces ahí ya tendríamos esta variable de 2 por 2 y nos permitiría hacer este gráfico en donde en lugar de mostrar que tiene un valor de chi cuadrada, podríamos mostrar estos riesgos que tienen la variable. Aquí está, por ejemplo, el trabajo otra vez de Vero, ya lo habíamos visto. Aquí está el trabajo de Abigail. Este está interesante porque ella nos muestra aquí cómo está mostrando los datos. Y entonces, cuando está mostrando los datos, nosotros vemos que tenemos el estado basal y después de tener el estado basal, nosotros tenemos cuál es la variable de cuál sería la intervención. En este caso, la intervención sería si la ansiedad presente ausente se asocia con la presencia de síndrome de intestino irritable. En este caso, como son tablas de 2 por 2, lo que responde es un modelo de forest plot. Entonces, lo que aquí nosotros le pediríamos que para graficar tuviéramos este forest plot que veíamos hace rato, en donde queríamos ver, aquí está el 1 como diferencia, y podríamos graficarlo de esta manera, ¿no? Entonces, esto se grafica en Refman, que es el software gratuito de la coloración Cochrane. Entonces, solamente tendrían que ir a buscar el Refman 5 y con eso lo podrían graficar de manera gratuita y muy sencilla, es muy fácil utilizarlo. De eso también tenemos un montón de videos. Y con eso nos va a aparecer los factores de riesgo del lado derecho y los factores de protección del lado izquierdo. Y también nos podría mostrar aquí cuáles serían sus intervalos de confianza del 95% o incluso los intervalos de confianza de lo que ustedes quieran, del 99% o del 70%. Vamos a ver otro trabajo. A ver qué pasa. A ver qué nos encontramos. Y entonces, este otro trabajo es de Berenice, ¿no? De Johan, no. No, 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 no. Aquí está, conocimiento de vacuna hexavalente, tablas y gráficos. Entonces, ahora sí, de lo que estamos hablando es, esta tabla está perfectamente bien, dice edad, media y años. ¿Qué gráfico podríamos hacer? Bueno, pues estos gráficos como vemos aquí arriba, este gráfico nos vamos aquí a la tabla, tiene distribución normal, univariado, cuantitativa con distribución normal, barras simples. Perfecto. Entonces lo está haciendo muy bien este alumno. Y vamos a ver qué más hace. Ay Dios, ya lo perdí. Aquí está.
sexo femenino, escolaridad completa, estado civil casado, todas esas variables son cualitativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí vemos cómo lo puedo hacer. Ahora, cuando estoy comparando pre y post y estoy buscando el nivel de conocimiento, ellos dicen que utilizaron la prueba de Wilcoxon. Entonces, si utilicé la prueba de Wilcoxon, luego entonces estoy diciendo que estas variables son de libre distribución. Entonces aquí no buscaríamos la N porcentaje, sino estaríamos buscando la mediana y los rangos intercuartilares. Ese es el problema que vimos aquí. Si yo pongo la N, entonces tendría todo esto. Pero si yo busco la mediana de cada uno de los datos, entonces podría encontrar que no hay diferencias. Entonces aquí le diríamos es, por favor, colega, por favor, si ya lo vimos, por favor, utiliza el gráfico apropiado, ¿no? Entonces aquí el gráfico con SPSS, los gráficos de masculino y femenino, lo cual es adecuado, la escolaridad, el estado civil, la ocupación, la comparación de conocimientos entre un grupo y otro. Entonces aquí tengo ya estas barras ajustadas. Lo único que le pediríamos a estas barras es que estuvieran, que se supiera cuál es el clarito y cuál es el azul. Ah, está aquí abajo, perdón. Preintervención y postintervención. Entonces aquí vemos como posterior a la intervención se disminuyen. Quizás si le pusiéramos a una P estadísticamente significativa, lograríamos demostrar, Ivonne Paredes lograría demostrar cómo si hubieron diferencias, entre los grupos. Entonces a ella le ponemos aquí, la calificamos y le ponemos bravo. Muy bien. Ya logró contestar su pregunta de investigación. Y entonces, ¿cuál sería el gráfico apropiado? Quizás este podría ser un gráfico apropiado. Sin embargo, nosotros vemos que en realidad lo que ella quiere ver son las medias, las medianas y los rangos intercuartilares. Entonces, vamos a decirle que ponga atención en el tipo de variable. En el tipo de variable que es el nivel de conocimiento. Si pone nivel de conocimiento bajo o alto, quizás aquí habrá que hacer un funnel plot. Pero yo lo que hubiera puesto hubiera sido la escala como tal y ver las medianas entre los grupos, ¿no? Entonces, está bien, vamos a ver qué es lo que opina ella como autora, ¿no? Entonces aquí le ponemos que sea cociente, ¿no? Y después aquí está José Pot, no hizo la tarea, Rosa Ramírez. Ahora dice, tipos de neuropatía en pacientes post-COVID demostrada mediante electromiografía. Muy bien. Entonces, el título nos invita a pensar que es un estudio transversal, es una sola medición en donde vemos estos pacientes que tuvieron COVID. Yo tendría un grupos controles. Entonces, yo pondría pacientes, bueno, aquí pone tipos. Entonces, si son tipos, solamente le quedaría este gráfico. Este gráfico es completamente adecuado. Muestra la frecuencia de las mialgias que presenta. Me llama la atención de este lado porque no tiene ningún otro dato. Entonces, recuerden, si tienen ceros, no vale la pena graficarlo. En este caso, aquí pone este gráfico de Pi, en donde pone que mitad y mitad son anormales. Este me parece muy bien, pero esto podría quedar perfectamente bien en tabla. A veces es difícil evaluar cuál es la diferencia entre qué poner en una tabla y qué poner en un gráfico. Yo lo que les diría es que es mejor poner en un gráfico cuando quiero resaltar algo, cuando quiero resaltar algún valor, ¿no? Entonces aquí está el tipo de neuropatía y entonces la más predominante es que no tengan miopatía, pero en segundo lugar viene la polineuropatía, que sería la más adecuada. Este es un estudio descriptivo y en este estudio descriptivo que no tiene una hipótesis como tal, entonces con eso podría quedar perfectamente bien. Sin embargo, yo para la publicación, compararía a los grupos para buscar cuáles son los factores asociados para presentar neuropatía en este grupo. Entonces, aquí yo partiría
Discúlpenme, otra vez me equivoqué, pero bueno, ustedes disculparán, ¿no? Entonces, yo lo que haría, no está tan fácil utilizar esto, ¿verdad? Ya lleva uno un ratote en la época COVID y todavía no sabe uno utilizarlo. Entonces, yo partiría de esta manera para la publicación, porque las publicaciones pocas veces, muy pocas veces, hacen estudios descriptivos. Casi todos buscan hipótesis, buscan contestar preguntas. Y entonces yo tendría aquí la pregunta de que sería, tengo pacientes con COVID-19 que ya les dio, ¿no? Y entonces yo tendría esta pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores asociados que pudiera ser edad, que pudiera ser tabaquismo, pudiera ser diabetes, ¿no? Pudiera ser hipertensión arterial, ¿no? Presente ausente, comparado con, obviamente, con no tenerlo, y la tabla de 2 por 2 quedaría de esta manera. Esta tabla de 2 por 2 quedaría así, de esta manera. Y entonces, la tabla de 2 por 2 sería no, con neuropatía. Entonces aquí es neuropatía y tendría un grupo presente, o sea, con algún tipo de neuropatía, ya sea miopatía, mononeuropatía, polineuropatía, cualquiera de esos tipos, ¿sí? Presente, ay Dios, no queda, a ver si, ahora sí, presente y ausente, aquí. Y entonces ahora sí, podría tener todas estas características, podría sacar chi cuadradas y por supuesto que el resultado lo podría calificar en términos de cuáles son los factores que se asocian a que los pacientes con COVID desarrollen neuropatía. O me permitiría identificar qué pacientes son los que pueden tener neuropatía y eso en términos de riesgos, ¿no? Entonces, que pudiera ser, como es un estudio transversal, entonces en los estudios transversales lo que se calcula, como ustedes saben, en los estudios transversales, lo que se calcula son razones de Monds. Son demonios. O en inglés le dicen odds ratio, ¿ok? Con su intervalo de confianza, con su intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí podríamos poner edad, ¿no? Entonces aquí vamos otra vez. Todas estas variables mostrarían cada uno de ellos su factor. Entonces diríamos edad más de 65, pues es un factor de riesgo. Diabetes es un factor de riesgo más fuerte que la edad. Hipertensión arterial no se relaciona. Y entonces eso nos podría ayudar a decir, es la edad, la diabetes, pero no la hipertensión arterial. Y además de todo, esto nos permitiría hacer modelos multivariados. Entonces, a mí me parece que este estudio es un súper estudio que está listo para que podamos analizarlo y seguirlo muchas veces, ¿no? Entonces, ay, vean ustedes cómo me equivoco horriblemente. Me voy a dejar de compartir porque ya no sé ni qué estoy compartiendo. Y me voy otra vez aquí a la siguiente tarea. Noé Rivera no la mandó. Aquí le ponemos un bonito 0 y se lo devolvemos. Y después vamos con Alejandro Salgado Arellano. Y entonces ahora Alejandro dice relación entre autoeficiencia y adherencia terapéutica en el adulto mayor con hipertensión arterial. Uf, claro, esto es importantísimo, súper importante. Entonces, esto es súper importante porque la adherencia terapéutica es una de las razones por las cuales se da la hipertensión. Él no nos mandó una tabla, pero podríamos decir que nuevamente vamos a ver los análisis estadísticos. Dice que es un estudio observacional, relacional o analítico, transversal, prolectivo porque se le realizó directamente a los pacientes y que evaluó la autoeficacia
y la adherencia terapéutica. Esto no es necesario ponerlo en el resumen, del 1 al 21 de febrero. Y aquí está muestreo aleatorio simple. Metieron pacientes de ambos sexos. A veces es difícil encontrarlos. Es un chiste. Derechohabientes con el diagnóstico de hipertensión sistémica. Se va a acabar la población de autoescala alfa de Cronbach. Qué raro. Qué raro. El alfa de Cronbach no se grafica y encontrar un alfa de Cronbach alto. Entonces aquí me parece que en realidad lo que están buscando es hacer una escala o algo propuesto porque están sacando el alfa de Cronbach. No lo entiendo muy bien, así es que me lo voy a saltar. Y mejor me voy con Enrique Sánchez. Perfecto. Y entonces este gráfico nos ayuda a ver. Este gráfico, como habíamos dicho de líneas, este gráfico se lo dejamos cuando estamos buscando tendencias. Entonces, este gráfico está mal. Este gráfico es cuando buscamos tendencias en el tiempo, cambios en el tiempo. Entonces, presentar picos en verano, picos en primavera, pero no cuando es este. El gráfico apropiado aquí sería un histograma de frecuencia. Lo que le proponemos al doctor es que esto sea un histograma de frecuencias. ¿Sí? Pero vamos a ver qué más nos trae por aquí. Este otro gráfico de ocupación, obrero, personal de salud, yo no se lo recomiendo, sobre todo cuando pasa de 5 variables. ¿Por qué? Porque quedan unas muy chiquitas que no nos permiten ver. Cuando tengo tantas, es mejor poner histogramas de frecuencias. Sexo. Sí, pero otra vez regresamos a lo que habíamos platicado. ¿Cuál voy a poner? ¿Cuál pongo en las tablas y cuál voy a poner en... Cuando estoy haciendo una publicación, solo me permiten 3 tablas o 3 o 4 tablas no más y 1 o 2 gráficos. No permiten que yo ponga todos los gráficos que se me ocurran. Entonces, estos gráficos no me parece que sean interesantes. No le podemos ayudar un poquito más porque no sabemos de qué se trata el estudio, pero bueno, lo mandó en formato de gráficos, entonces vamos a ponerle que tiene un 90 porque los gráficos no son tan apropiados, pero bueno, hizo la tarea en tiempo y forma, ¿no? No estamos seguros qué quiere hacer, pero así a la hora de ponerle fiebre, tos, cefalea, no nos parece que sea una medida de tendencia, ¿no? Entonces, y estos gráficos de PI tampoco nos parece que sean tan adecuados. Entonces, aquí tenemos a Miriam Sánchez, que nos manda también su tarea. Miriam Sánchez, ¿de dónde es? Es de, bueno, no sé dónde sea. Ay, pero ya se nos acabó el tiempo, amigos. Ya no podemos seguir revisando porque se nos acabó el tiempo, pero nos quedamos ahora hasta aquí, revisando los gráficos. Yo los sigo revisando. Les prometo que me echo un clavado todavía más. Y para la próxima clase veríamos los de materialimétricos. Entonces, materialimétricos tiene que asociarse a esto que estamos viendo nosotros. Y entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos a la revisión de sus tareas y bueno, pues nos vemos pronto. Ojalá que nos veamos pronto en la siguiente clase. Hasta luego.